Estudiantes sagradinos, muy buenos días, bienvenidos al repaso para su evaluación exitosa del curso de comunicación. Muy bien, el día de hoy estamos viernes 27 del presente mes, ya les deseo muchísima suerte, ya muchos éxitos para su examen de comunicación. Yo sé que así va a ser, no hay duda de eso. Bien. Para que les sirva de apoyo, ya yo sé que ustedes han estudiado, pero igual no está de más un repasito. Nos vamos a enfocar ya en esta evaluación en dos temas, ya básicamente son estos, de la poesía desde 1920 hasta 1950 y sus representantes, ya en el cual se desarrolla la corriente del vanguardismo, y también vamos a ver la oración compuesta por subordinación sustantiva, el cual ha sido el último tema de la clase, ¿ya? Entonces nos concentramos todos y vemos este primer tema. Poesía desde 1920 hasta 1950. Aquí, enfóquense en el tiempo. Ya, enfóquense en el tiempo. Ya sabemos que durante esta época, ya se desarrolló el vanguardismo, el cual es un conjunto de movimientos artísticos de vanguardia, en el cual se desarrollaron los ismos, que significaron una revolución contra todo lo anterior. Ya, el vanguardismo entonces es un conjunto de movimientos artísticos o de vanguardia, ya su denominador común fue el carácter combativo y la ruptura con la tradición estética anterior. Ya aquí surge un espíritu pionero en la búsqueda de nuevas formas de expresión artística y literaria, así como el deseo de liberación de las trabas morales, políticas y religiosas que impedían la emancipación y el desarrollo integral del hombre. Aquí lo que se buscaba era un cambio, romper con lo tradicional, ¿ya? En el contexto histórico, ya en el que se da este movimiento, es que sucede, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Revolución Bolchevique, esto sucede en Rusia, el acelerado adelanto de los medios de comunicación, el progreso y las luchas anticapitalistas del proletariado, entre otras, ¿ya? Pero estas son las más importantes. La Primera Guerra Mundial, que se desarrolla en 1914, y la Revolución Bolchevique, que se da en Rusia en el año de 1917. Así que cuando les pregunte esto, ustedes ya saben qué responder. El vanguardismo, sobre su origen, ya sabemos que se desarrolla a partir del año de 1910 y tuvo su mayor trascendencia en el 1920, ¿cierto? Sobre sus características, acá hay una creación de nuevas formas, ¿cierto? Esta forma, ¿se acuerdan cómo se llama? Epigrama. Acá hay una renovación de la metáfora y hay una preferencia por la imagen, ¿ya? Es decir, ya no hay tanto, aquí ya lo común, ¿cierto? Es que un poema se escriba, ¿no? En letras, ¿cierto? En verso. Entonces aquí lo que buscaban era renovar, y aquí escribían sus versos ya por medio de imágenes, que los que tienen nombre, caligrama, no se olviden, caligrama. Entonces también hay una presencia de elementos modernos y tecnológicos. Acá ya se le incluye una página en blanco, ya es también algo novedoso, y hay un rompimiento también ya de los sintaxis y la morfología, es decir, aquí ya se rompe todo lo que es lo tradicional. En Perú, los acontecimientos más importantes que sucedieron es que aquí se difundieron unas ideas socialistas y se formaron agrupaciones políticas con base popular, y acá está o se forma el Partido Comunista Peruano, el PSP, Alianza Popular Revolucionaria Americana, aquí está el APRA, y también el proletariado formó sindicatos como la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. Ya cuando no han visto ustedes en la Plaza San Martín que sale la CGTP, la grande y sus letreros, bueno, ya ese fue uno de las agrupaciones sociales que se forman justamente en el vanguardismo durante esta época, ¿ya? Con respecto a las corrientes vanguardistas, aquí son 5: el creacionismo, el ultraísmo, el dadaísmo, el futurismo y el cubismo. Donde el creacionismo, ya, esta es una escuela fundada por Vicente Huidobro, que planteó que el poeta debía crear mundos nuevos a través de la poesía, ¿ya? Y se debía imitar a la naturaleza. En el ultraísmo, acá aparece en España con Rafael Cansinos, ya, quien plantea la reducción del lenguaje poético al uso de metáfora. En el dadaísmo ya aparece
en Suiza con Tristan Tzara, quien se manifestó en contra de los fundamentos mismos del pensamiento. Ya aquí se pone en duda el lenguaje, la coherencia y las formas de expresión artísticas. Ya las palabras se convirtieron en gritos y aullidos por medio del dadaísmo. Esto se da también en pintura, no solamente en literatura. Ya el futurismo surge en Italia con Filippo Tommaso, ya quien plantea la exaltación de la máquina, por eso el futurismo futuro. Y el cubismo, por último, fue el francés Apollinaire, quien lo adoptó en la literatura. Buscó recomponer la realidad mezclando imágenes y conceptos al azar. Uno de sus aportes fue el caligrama. Entonces aquí en el cubismo es que nace el caligrama. ¿Ya con quién? Con el francés Apollinaire. ¿Ya? Ahora sí, eso es con respecto a lo que es los ismos del vanguardismo. Ahora, el vanguardismo en América ya se manifestó con irreverencia, ya lo tradicional obviamente. Este vanguardismo, los escritores se le denominaron como irreverentes, rebeldes, ¿no?, frente a lo tradicional. Llega rápido a América y su representante más importante es Vicente Huidobro, un chileno pionero del vanguardismo. En Perú también tenemos nuestros representantes, ¿no?, que son el más importante, César Vallejo, ¿no?, los cuales tienen en poesía sobresale con los heraldos negros, Trinche, poemas humanos, España parte de este cáliz, en narrativa, escalas, mecanografiadas, fabla salvaje, el tungsteno, Paco Yunque, ¿cierto? Esas son las más importantes de César Vallejo. También está Martín Adán, ¿no? Este es un reconocido también escritor, con su novela La Casa de Cartón, ya la cual narra sus vivencias desde en un lugar donde nació y donde desarrolló la mayoría de su vida, que fue Barranco. Ya también está, ténganlo muy en cuenta, este sobresale, este es un personaje que sobresale bastante. Ya es considerado uno de los grandes poetas vanguardistas latinoamericanos. Ya, entonces es muy reconocido y muy valorado. No se olviden, ese tiene entre sus obras la más importante es La Casa de Cartón. También escribió La Rosa de la Espinel en poesía, Travesía de Extramares, La Mano Desasiada y La Piedra Absoluta es escrita por Martín Adán también. Aquí otro personaje también muy importante es Carlos Oquendo de Amata, ya, el cual se caracteriza por escribir bastante por medio de caligramas, ya, y también se caracteriza porque innovó, ya, gracias a su obra 5 metros de poemas, ya, que es de Carlos Oquendo Mat, no te olvides, ya, la cual se caracteriza, ya, porque fue escrita, ya, de tal manera que cuando tú la leías era como un tipo acordeón, dice, ya, que si tú la medías, ya, y el objetivo era 5 metros de poema, hacer 5 metros de poema, ya, entonces al tener la forma como de un acordeón se podía desplegar, y al desplegar se cuenta o se dice de que aproximadamente medía 4,16 metros, ya, 4 metros con 16 centímetros, entonces aproximadamente casi medía 5 metros, ya, entonces algo novedoso, ¿cierto? Innovador. Y eso es lo que lo coloca a Carlos Oquendo Mat como también un representante máximo del vanguardismo en Perú. Tenemos también a Pablo Neruda, también un vanguardista, pero este representante de Chile. Muy bien, ahora sí. Oración compuesta por subordinación sustantiva. Primero, ustedes tienen que saber que la oración compuesta, ya lo saben, ya, ¿no? Se divide en dos, simple y compuesta. Simple es cuando tiene una sola forma verbal y compuesta cuando tiene dos, ¿cierto? Dos a más formas verbales y están unidas porque por proposiciones. Estas oraciones compuestas tienen 3 clases. Acá presten atención. Pueden ser oraciones compuestas por coordinación, por yuxtaposición o por subordinación. Por coordinación es cuando tienen clases coordinantes, ¿cierto? Y yuxtaposición son cuando las proposiciones son unidas por signos de puntuación que pueden ser coma, punto y coma de 2 puntos.
¿En qué coinciden las oraciones compuestas por coordinación y yuxtaposición? Es que ambas están en el mismo nivel de jerarquía. Ambas proposiciones que se unen son independientes. En cambio, en la de subordinación no, hay una principal y hay una que lo complementa. Ya hay una auxiliar. Las clases de proposiciones coordinantes, presten atención aquí, son tres. Las coordinantes pueden ser copulativas, ya, si es que los nexos que lo unen a las proposiciones son y, o, ni, disyuntivas o y las adversativas, pero, más, sin embargo, ¿verdad? Entonces esos son los enlaces y por los cuales tú vas a reconocer si es que es una oración copulativa, disyuntiva o adversativa en el caso de que fuera coordinada. También tenemos, aquí este es un repaso, ojo, este es un repaso, a los enlaces subordinantes, que pueden ser conjunciones subordinadas, relativas, locuciones positivas, interrogativas y exclamativas, si es que están en sus signos de interrogación o de exclamación, ¿ya? Y por último tenemos a las yuxtaposición, a las oraciones compuestas por yuxtaposición, ¿ya? Son, por ejemplo, copulativas, cuando el signo de puntuación denota adición o sucesión, causal cuando demuestra una es causa, la otra es efecto, o viceversa, y la disyuntiva cuando es denota opción o exclusión, o esta idea o la otra, y la consecutiva cuando hay una consecuencia, ¿ya? Entonces acá se reconocen por los conectores, por los enlaces. Ya si es sucesión sería pero, por ejemplo sería un y, ¿cierto? Equivaldría a un y, el signo de puntuación, efecto causa o causa efecto, un por qué, una exclusión, por ejemplo sería un pero, ¿cierto? O una consecuencia también, pues, ¿no? Sería un enlace que denote este tipo de idea consecuencia. Bien, ahora seguimos con el tema, pues, ¿no? Oración compuesta por subordinación sustantiva. Aquí presten mucha atención. La oración compuesta por subordinación sustantiva es aquella que presenta por lo menos una proposición subordinada. Obviamente tiene que haber una proposición subordinada, si no, no estaríamos hablando de oración compuesta por subordinación, ¿ya? Que cumple una función sustantiva. Quiere decir que si a ti te dan una oración, que ya sabes que es compuesta, ¿por qué? Porque está unida por dos proposiciones o más, pueden ser hasta más, ¿ya? Y tú le vas a reconocer porque en cada proposición hay una forma verbal, ¿ya? Y la proposición subordinada ya cumple una función sustantiva, ¿ya? Y esta va encabezada por un nexo subordinante. ¿Y cuáles son esos nexos? Los nexos o enlaces pueden ser de tres formas, ¿ya? Las principales formas ya son que, si, mientras, como, si, por qué. Estos son tipos de enlaces que denotan conjunción, subordinantes o subjunciones. También pueden ser otras que son quién, quiénes, cuál, cuyos, son pronombres relativos. Estos son pronombres relativos. Pronombres y adverbios interrogativos exclamativos: quién, cuándo, cuánto, cómo, dónde. Esto ya les he explicado en la clase pasada. Recuerden que solamente estamos haciendo un refresh. Ahora, con respecto a la función y a la definición, estas son las funciones que cumple ya una oración ya compuesta por subordinación sustantiva. Acuérdense, ya estas son las funciones que pueden cumplir. Pueden cumplir la función de sujeto, de aposición, de atributo, de objeto directo, de objeto indirecto, de agente y de complemento preposicional. Ustedes se van a fijar acá, ¿ya? Cuando cumple ya una oración o una proposición subordinada sustantiva, la función de sujeto cumple cuando le hacemos la pregunta ¿quién? Al verbo. La posición, ya sabemos que cuando hay una explicación al núcleo del sujeto, ¿cierto? La posición es eso. El atributo es cuando hay un verbo, el verbo de la proposición principal es copulativo. Ya saben que los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Objeto directo cuando lo reconocemos con la pregunta ¿qué es lo que? Al verbo de la proposición principal. Siempre nos fijamos en la proposición principal. ¿Y cómo reconocemos? Ya les he enseñado en la clase pasada, quitando una proposición. Si es que se entiende, esa es la proposición principal. Si es que no, la que hemos quitado lo es, ¿ya? El objeto indirecto se reconoce a quién o para quiénes. Mira, a quién o a quiénes o para quiénes.
Agente es cuando hacemos la pregunta por quién, ¿cierto? Alguien realiza la acción. Y el complemento preposicional le reconocemos cuando hay una preposición, miren, de, para, por, entre. Ya, entonces ahí su mismo nombre te dice las funciones. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, mis queridos estudiantes. Ahora sí, les deseo muchísima suerte en su examen. Muchas gracias por su atención.